presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Asiento. Queridos hermanos, hoy día Jesús se muestra un tanto triste y apesadumbrado porque ve la falta de fe en la gente que lo rodea. Él es apretujado por todas partes, mucha gente le pide cosas, demanda de él, pero solamente quiere recibir y no quiere entregar. Y eso significa falta de fe, porque la fe es un acto de abandono en Dios, es un acto de entrega, es consagrarle nuestro corazón a nuestro Señor. Pero mucha gente entonces vivía en esta época, los que buenamente lo seguían, pidiéndole cosas simplemente, ¿no? Querían milagros, querían consuelo, querían salud, querían que Jesús les solucionara los problemas, querían un Mesías según este mundo, pero no querían aceptar lo más importante, la cruz de cada día que debe tomar el cristiano. Entonces se nota cuando uno tiene fe que está dispuesto a sufrir con el Señor, a pasar la misma suerte que Él. Y Él pasó por el Calvario, por la puerta estrecha. Entonces nuestra fe también debe notarse en esta Cuaresma, viviendo las prácticas penitenciales propias de este tiempo, ¿no? Ayuno, caridad y también mucha oración. Queridos hermanos, Jesús dice hoy día que esta generación es cruel, malvada y también incrédula, y que cuando llegue el juicio final, las generaciones pasadas, es decir, los que venían antes de Cristo, porque ahora estamos, desde que vino Jesús al mundo, en los últimos tiempos, ¿no? Esto la Iglesia lo ha enseñado desde los primeros siglos. Los padres de la Iglesia nos dicen que los últimos tiempos comienzan con la ascensión de Cristo. Y los ángeles le dicen a la gente que está mirando con el cuello hacia arriba: ¿por qué están mirando las nubes? Vayan a vivir su vida cotidiana. Del mismo modo que vieron a Jesús subir, lo verán descender en toda su gloria y majestad. Entonces, desde la ascensión hasta la venida del Señor, estamos en los últimos tiempos, y es a esta generación a la cual Jesús se refiere, porque a pesar de toda la entrega, todo el amor, toda la sabiduría, todo el cariño que Jesús nos ofrece, muchas veces esta generación le da la espalda a Cristo, no quiere seguir a Jesús, no está dispuesta a creer. En otro lugar Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe en ella? ¿Habrá fe? Cristianos
que verdaderamente quieren vivir radicalmente, ¿no?, el llamado de Cristo, tomar la cruz día a día, buscar la santidad. Eso es la fe. ¿Habrá fe en la tierra o cada uno va a estar buscando su propio interés, su propia conveniencia, ¿no es cierto? Y después Jesús dice, esta generación pide una señal para creer, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema de la gente que le pide a Dios signos para creer o milagros para creer, y no nos damos cuenta de que para recibir los milagros primero debemos tener fe. No funciona al revés. No debemos buscar tanto los milagros de Dios como sí al Dios de los milagros. Primero, creer en Jesús, entregarnos a Él. Segundo, veremos muchos milagros y muchas bendiciones en nuestra vida. Pero no debe ser al revés, ¿no? Tú me das primero los milagros y así yo creo en ti. No funciona así. Primeramente debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, con todas las consecuencias que esto trae, entregarle toda nuestra vida y decir, ya no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces dice Cristo que cuando sea el fin del mundo, llegarán las generaciones antiguas, personas que ni siquiera conocieron a Cristo y que demostraron tener más fe. Y pone como ejemplo la reina del sur que le creyó a Salomón, que descubrió la fe en Dios a través de Salomón. O si no, estos ninivitas muy antiguos de la época de Jonás, el profeta, cuya lectura escuchamos hoy, ¿no? La primera lectura del profeta Jonás, nos dice que estos ninivitas, con la predicación de Jonás, se convirtieron. Y esta es la señal que tendrá el mundo, la señal de Jonás, el profeta. Recordemos que Jonás fue un profeta que no quería predicar en Nínive. Los judíos en general sentían mucha repugnancia de hablar con los gentiles, con los no judíos. Y además los ninivitas eran extremadamente malos, eran crueles. Hay registros históricos que muestran cómo ellos practicaban actos horribles de idolatría, enterraban a las personas, las dejaban con la cabeza para arriba nomás, que se murieran ahí para ofrecer sacrificios a sus ídolos, a sus demonios, ¿no? Además eran muy crueles, muy crueles en las guerras, por ejemplo, cómo se vengaban de las demás personas. Ni siquiera era ojo por ojo, diente por diente. Ellos, si le agarraban mal a una persona, lo destruían por entero. Entonces eran muy violentos, muy malos, muy paganos, idólatras, y también cometían muchos actos de impureza. Entonces, por eso Dios se enojó y decidió castigar esta ciudad y mandó al profeta Jonás anunciando, dentro de 40 días Nínive será totalmente destruida. Que así fue anunciando por toda la ciudad, ¿no es cierto? Y creo que ni siquiera alcanzó a recorrerla toda, y los ninivitas se pusieron tan nerviosos que se juntaron entre ellos, y desde el rey hasta el último de los pobladores, hasta los animales, todos hicieron penitencia. Se cubrieron de saco, de ceniza, y comenzaron a hacer ayuno durante todos esos 40 días. Paralelamente a la penitencia de esta ciudad, Jonás tomó palco debajo de un árbol y esperó que se cumplieran los días para ver el espectáculo, ¿no?, de cómo se iba a destruir la ciudad. Pero Dios no la destruyó. Y Jonás quedó muy frustrado y se enojó con el Señor. ¿Por qué no la destruiste? Si yo quería ver cómo estos malvados se mueren. Y además quedé como tonto yo predicando algo que no se cumple. Y ahí es que el Señor le dice, pero mira, acuérdate que yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios no es así sádico, no quiere ver que nosotros suframos, ni quiere castigarnos, mucho menos. Si Él nos dice que se va a destruir la ciudad, es porque espera una reacción, ¿no? Cuando, como una mamá le dice a su hijo, mira, si no te portas bien, va a pasar tal cosa, ¿no es cierto? Sabe lo que el hijo tiene que escuchar. Y el niño cambia, ¿no?, de actitud. No es que la mamá quiera hacerle daño al hijo, es que lo quiere corregir.
Entonces, es una maravilla esto, hermanos, porque hoy en día todavía hay gente que tiene miedo del fin del mundo, de las cosas que van a pasar, de estas guerras, de estos rumores, de problemas que hay en el mundo de todo tipo, y nos preguntamos, ¿no será que ya está cerca el fin? Solo Dios sabe si está cerca el fin, solo Dios sabe la hora. Lo que sí sabemos es que si nos convertimos, si hacemos penitencia, si aprovechamos esta Cuaresma, entonces Dios tendrá compasión del mundo, tendrá compasión del pueblo y de cada uno de nosotros. Por cierto, el que hace penitencia salva su alma y salva el alma de muchos más. Incluso si es un grupo grande o suficiente, se puede salvar a mucha gente. Pueblos enteros pueden quedar libres del castigo merecido por nuestros pecados. Recuerden lo que decía Dios a Abraham cuando le dijo: mira, voy a hacer caer fuego en Sodoma y Gomorra, no queda nada ahí, no va a quedar nada. Pero Señor, si hubiera hasta 20 justos, ¿tú la liberas? Sí, 20. Y si son 15 también, y 10 también, y 5. Aunque haya 5 justos, yo perdono toda la ciudad en atención a esas personas buenas. Pero no hay ninguno, y no había ninguno. Entonces cayó fuego del cielo y se destruyó todo ese pueblo de Sodoma y de Gomorra. Lo único que quedó ahí fue el mar muerto, pura sal, ya hasta el día de hoy. No hay vida ahí. ¿Por qué? Porque el castigo existe, ¿no es cierto? O sea, para los que dicen que Dios no castiga, están en un gran error. De hecho, la muerte que nosotros sufrimos, los problemas de la vida, etcétera, son un castigo por el pecado original. Pero no es un castigo para hacernos daño, sino para corregirnos, porque desde que Cristo vino, la muerte se transforma en una puerta para la resurrección, para la vida. Entonces todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Lo que sí es cierto, hermanos, es que debemos aprovechar este tiempo bendito de la Cuaresma para hacer penitencia, para cambiar nuestro corazón, para pedir al Señor que nos transforme. Eso es la penitencia. Es lo que nos pide nuestra Madre también en sus repetidas apariciones, Lourdes, Fátima: oración y penitencia, mucha oración y penitencia. Y, por supuesto, buenas obras, vivir el amor al prójimo. Como escuchábamos, ¿no es cierto?, en el Evangelio del lunes: tuve hambre, me diste de comer, viviste el amor, ven bendito de mi Padre. Entonces, preocupémonos de eso nomás, de cada día estar tratando de vivir junto a Cristo la penitencia, la oración y el amor a Dios y al prójimo. Lo demás está en las manos de Dios y Él ciertamente nos protegerá.